Ya han pasado más de 10 meses desde que tengo la Nintendo Switch OLED. Y bien, después de estos 10 meses y de haber tenido antes las otras dos Nintendo, la Nintendo Switch que salió en su día, la principal, y la Nintendo Switch Lite, me pasé a la OLED principalmente porque echaba de menos jugar en pantalla grande y ya que me pasé de una a otra, decidí comprarme la OLED por la pantalla. Pues bien, después de estos 10 meses, ¿realmente ha valido la pena ese cambio que hice? ¿Realmente como consola la recomendaría? ¿Es cierto lo que dicen que la pantalla se quema y se queda verde, tan verde como estos árboles? Pues bien, todo esto, sus pros y sus contras, te los voy a contar hoy en este vídeo. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos el vídeo. Uno de los principales puntos de esta Nintendo cuando salió, obviamente, era esta pantalla, esta gran pantalla que es OLED, y aparte de que sea una pantalla OLED, tiene los marcos mucho más finos, con lo cual realmente al final la pantalla es más grande. Para mí es uno de los puntos más fuertes sin duda de esta Nintendo, pero no es el único cambio y no es el único punto fuerte que tiene comparándolo con las otras Nintendos, ¿no? Hay muchas mejorías que realmente a simple vista no se notan hasta que realmente no la tienes en las manos. Para mí la pantalla sin duda es la excelencia de esta Nintendo y te diré por qué. Yo realmente echaba mucho de menos cuando tenía la Lite jugar en pantalla, jugar en un monitor y poder tener las partidas más grandes, ¿no? Como por ejemplo jugar al Mario Kart o algún juego de shooting como Fortnite, por ejemplo, o Vigor, en el que necesitas como esa más precisión, y con una pantallita pequeña pues ahí sí que lo echaba un poco en falta. Pues bien, la verdad de todo esto es que cuando me llegó a las manos la Nintendo Switch OLED, os diré una cosa, juego mucho más en portátil de lo que en principio me esperaba. ¿Y por qué? Porque es una Nintendo que es absolutamente la pantalla tan vibrante, tiene unos brillos increíbles, tiene unos colores increíbles, tiene una nitidez increíble. Al final es una pantalla OLED que realmente el cambio invita a jugar en el modo portátil, incluso a llevártela por ahí. Sí que es verdad que la Nintendo Switch Lite es genial porque te la puedes llevar donde sea, que es súper pequeñita, no pesa nada, no ocupa nada y tiene una muy buena batería. Pero la Nintendo Switch, jugar con ella en modo portátil de una forma relajada en casa o llevártela a algún sitio y por ejemplo hacer partidas a medias con los mandos, realmente es una gozada. En cuanto a lo tan comentado, la pantalla verde, realmente salieron bastantes cosas. El tema de diciendo que se ponía verde la pantalla, que la pantalla se quemaba al ser una pantalla OLED. Pues bien, yo realmente estuve investigando bastante sobre este tema y yo creo que puede ser que le pasara a un par o tres de personas, pero igual que te puede pasar que te compras un iPhone y cuando llegas a casa tienes un píxel muerto, y eso es horrible, por no decir otra palabra más fea. Realmente, ¿cada cuánto pasa eso? ¿Cada cuántos? Pues yo creo que lo de la pantalla en verde fue un poco que se le dio mucho bombo, quizá que salió un caso, dos, pero claro, al final, como sabemos, las fake news y las noticias, sobre todo las malas, rápido corren, y la verdad yo no conozco de nadie que le haya pasado. Incluso ya sabéis, Ray Bacon, sí que seguro que lo conocéis, es un crack de ello, hizo la prueba, la dejó encendida durante creo que fueron 48 horas a ver si realmente se quedaba la pantalla en verde o mal o se quemaba, y su pantalla estaba perfecta, igual que lo está la mía desde el primer día que me la compré. Y otra de las cosas que es genial en la pantalla es el refresco de pantalla. Tiene un refresco más alto que las otras y se notan. También depende del juego al que vayas a jugar. No es lo mismo un juego, por ejemplo, más en 2D que un juego en 3D o más optimizado. No es lo mismo un Zelda Breath of the Wild
que un Tetris o otra cosa así, ¿no? Realmente he puesto un extremo muy grande, no porque el Tetris tiene muchos años, pero realmente el refresco de pantalla es genial, es súper rápido y se nota, o sea, es una gozada realmente. Otra de las cosas que os quería comentar es el tema de la ventilación, si se calienta o no. Realmente a mí la Nintendo no se me ha calentado yo desde que juego, y mira que, como sabéis algunos, hace un añito me pasaba cada día tranquilamente 3-4 horas jugando a Twitch, jugando con la Nintendo en stream en Twitch, y la verdad que nunca tuve ningún problema, nunca noté que se me calentara. Realmente esta consola está mejor refrigerada, los ventiladores están mejor hechos, y con ello algo que mejora es la capacidad de la consola de que no se caliente. Otra de las cosas que está relacionado con el tema de las ventilaciones, sobre todo por los agujeritos que tenemos aquí y aquí, es el tema del sonido. El sonido es mucho mejor. No es que digas lo han mejorado mucho, no, es que si lo comparas con la antigua piensas, ostras, es que es malo el sonido, y realmente aquí se aprecia mucho. Y de hecho voy a hacer una cosa, que es poneros, por ejemplo, un vídeo de música de YouTube, y para que veáis cómo se escucha dentro de lo que podáis con mi micro escuchar, y vamos a entrar a YouTube y os pongo un vídeo para que veáis el sonido, realmente la calidad que tiene. Realmente el sonido es muy bueno, y si por ejemplo, como yo ahora, por ejemplo, veis aquí, es que la pantalla es enorme, realmente vale mucho la pena la pantalla si por ejemplo también la vas a utilizar para ver vídeos en YouTube. Va genial y se agradece mucho. Otra de las cosas que me encanta sobre todo de la Nintendo Switch, ahora ya en general, es realmente que se pueden poner los AirPods, lo puedes sincronizar con Bluetooth, sobre todo con los AirPods, y va genial. O sea, yo por ejemplo muchas veces me voy a la cama y me pongo los AirPods, sobre todo cuando estás jugando en algún juego así como más preciso, como de shooting, ¿no? Que notas que viene por allí alguien o que viene por allí. Para saberlo bien te pones los auriculares, yo me pongo los AirPods y van genial, la verdad, y es algo que se agradece porque al final es un cable menos que también tenemos en nuestra Nintendo. Otra de las cosas que seguramente os interesa es el tema de la batería. La batería dura, pero bueno, podría durar un poquito más. Quizá sería uno de los puntos más débiles, ¿no? En este caso de la Nintendo. La verdad que depende también mucho del juego, como decía antes, igual que con los gráficos, no es lo mismo estar con un Zelda que seguramente te va a durar unas 2 horas o algo así, que estar con otro juego que no necesite tanta potencia y sobre todo tanto rendimiento a la consola, que realmente te puede llegar a durar 4 horas. Si es un juego que no necesita mucha energía para que tú puedas jugar con tranquilidad. Pero bueno, la verdad que yo siempre que veo que está ya falta de batería, o me pongo a jugar en la pantalla o directamente le pongo el cable USB-C a la corriente y ya está. La verdad que para eso cero problemas. Y si te la llevas fuera, pues siempre es tan sencillo como llevarte una power bank, o sea, una batería externa. Yo por ejemplo siempre llevo una en la mochila y la conectas a la batería y tú a jugar las horas que quieras. Otra de las cosas y otra de las grandes preocupaciones que siempre con la Nintendo Switch pasa es el tema de los Joy-Cons. ¿Qué pasa con ese drift? ¿Qué pasa con esos Joy-Cons? Pues mirar, la verdad, yo de las 3 consolas que he tenido, de las 3 Nintendo Switch, nunca he tenido un problema con el drift, ¿no? Con ese drift que suele pasar cuando juegas mucho en modo portátil. Y la verdad que con la Nintendo Switch OLED, y me he pasado muchas horas durante estos meses jugando en modo portátil, y yo es que no he tenido ningún problema con los Joy-Con. Sí que yo creo bajo mi pensamiento, quizás me equivoco,
que si por ejemplo haces movimientos como muy bruscos, como de darle así como muy fuerte, si estás como haciendo así, jugando demasiado, quizás excedes ese Joy-Con a que pueda tener quizá algún problema. Pues si realmente tú juegas normal con los Joy-Cons de una forma bastante normal, sin darle como muy fuerte de golpe, yo creo que no vas a tener ningún problema. Igualmente ya se sabe que Nintendo lo repara estando en garantía. Y otra de las cosas que a mí sí que me molesta bastante, la verdad que me chirría, es este juego, pero esto me ha pasado en todas las Nintendo, este pequeño juego que hace justo aquí en el rail donde se conecta realmente la Nintendo, que hace como, ¿veis? Pues esto realmente no es tan exagerado cuando está conectado totalmente porque es más suave, pero cuando estás jugando en modo portátil sí lo notas. Yo con la experiencia lo que me he dado cuenta que la mejor solución para que esto pase lo más mínimo es evitar sacar y poner los Joy-Cons, y yo creo que lo suyo, lo mejor es tener un mando y no tener que estar quitando y poniendo los Joy-Cons para ponerlos como de mando, sino tener un mando inalámbrico o un mando con cable, y cuando la tengas puesta en la base, en el dock, el hecho de no tener que estar sacando y poniendo los Joy-Cons, yo creo que hace que no vibre tanto. Pero sí que es cierto que, insisto, porque esto ya lo dije en otro vídeo, parece mentira que una empresa como Nintendo y una consola que vale tanto dinero realmente aún no hayan solucionado este problema. Sí que es cierto que dentro de lo que cabe puede ser algo normal, ¿no? Al final estamos hablando de que es una consola híbrida, ¿no? Y esto no lo hace en ninguna consola más, ninguna, con lo cual dentro de lo que cabe podría ser algo normal, pero sí que es cierto que creo que es un punto flaco que tiene Nintendo con las Nintendo Switch que tendría que solucionar. Luego otra cosa que me gusta mucho de esta Nintendo es el táctil. Realmente el táctil es genial a la hora de estar buscando algún juego. Simplemente ese desliz es a día de hoy genial para mi gusto y no le encuentro ningún pero. Incluso hay algunos juegos en el que juegas de modo táctil y la verdad que es que a mí yo estoy encantada con esta pantalla y lo bien que funciona. Y otra de las cosas que mejoraron, que desde luego ya era hora que lo mejorasen, es esto de aquí, el soporte que tiene para tú poderla poner en la mesa. Lo que habían hecho antes, como se decía aquí, bueno, en mi familia era una chapuza. Una chapuza es como algo mal hecho, ¿no? Digamos, esa lengüecita que tenía la otra, o sea, eso era como, perdona, es que ni siquiera se queda fija bien en la mesa, no. Esto era lo que tendrían que haber hecho en un principio, que es realmente esta lengüeta que la puedes poner incluso súper torcida, realmente tiene muchos grados para ponerla, e incluso algo que tiene también un detalle es que justo aquí debajo tiene como una especie de gomitas tanto en un sitio como en otro, que lo que hace es que no se deslice en una mesa donde por ejemplo puede haber vibración por el sonido de la misma Nintendo u otras cosas. Otra de las cosas que me gusta sin duda es esto de aquí, que es como un poquito rugoso y no se notan las huellas. Como podéis ver, no hay absolutamente una huella, y en la otra se veían todas las huellas y es como un efecto mate que le han dado. Realmente es muy bonito y sin duda obviamente el nuevo color, esto ya va mucho a gusto, pero el color blanco me parece absolutamente precioso, tanto de la consola como del dock. El dock es súper bonito en color blanco y encima con esas formas redondeadas, la hace como mucho más, a mí me recuerda pues más a la Play 5, ¿no? Como algo más futurista, ¿no? Lo blanco y redondo pues siempre es algo más futurista, ¿no? Un poco como los iPhones, ¿no? Que ahora que son planitos nos recuerda un poco más a lo retro, ¿no? Las líneas rectas siempre nos recuerdan más a lo antiguo. Otra cosa buena del dock también es el hecho de que le puedes conectar
Ethernet, digamos, el Wi-Fi o el cable de Wi-Fi directamente, por si, por ejemplo, como yo hacía, que antes hacía partidas en Twitch, realmente si estás haciendo cosas así o quieres tener esa rapidez que no sea por el Wi-Fi, no quieres perder ni medio segundo en poder disparar antes que otra persona que está jugando contra ti, la verdad que le puedes conectar el cable Ethernet y vamos, no vas a perder ni una partida. No, y otro punto grande a favor que tienes sobre todo es el tema de la capacidad. Han mejorado la capacidad el doble. Antes la comprabas a 32 GB y ahora te la llevas a 64 GB de memoria interna. Aparte, obviamente, tú le puedes poner la tarjeta micro SD. Yo, por ejemplo, tengo una puesta que se pone justo aquí detrás de la lengüeta y ningún problema. Sí que es cierto que uno de los peros que le pondría también es el hecho de cuando pones y quitas los juegos, que es como que cuesta un poquito más, ¿no? Abrir la pequeña pestañita esta donde entra y sale el juego, sí que para mi gusto cuesta un poquito más. Y también lo que cuesta un poco más quizás son los botones de subir y bajar o de apagar. Lo bueno que tiene, que es más difícil que le des sin querer al botón de apagar o bueno, de suspender, ¿no? Porque lo bueno que le das un momento y se suspende, no se apaga, ¿no? Pero por lo demás, la verdad que en resumen yo os voy a decir que esta Nintendo yo estoy súper encantada, realmente no haría un cambio si tuviera la Nintendo normal, pero si tuviera la Nintendo Lite y me quisiera pasar a una Nintendo con un poquito más de pantalla o tener esa forma híbrida de también poder jugar en un monitor, la verdad que es una Nintendo que recomiendo muchísimo. Aparte ahora ha bajado ya bastante más de precio y aunque hacía un año era imposible encontrarla, aparte estaba a precios desorbitados, realmente luego bajó bastante y yo la pude comprar, por ejemplo, en un sitio oficial, me puse en una lista de espera y ya está. Pero igualmente os dejaré el enlace por aquí abajo por si os estáis pensando en comprarla. Realmente estos días creo que estaba un poco rebajada en Amazon. En cuanto a accesorios, pues la verdad, yo siempre os recomendaría, si estáis mirando algún mando, realmente el mando oficial para mí es de los mejores que hay. Y en cuanto a una funda, que para mí es lo primero que tienes que hacer, y esto quizás, y también ponerle un vidrio protector, yo creo que serían las primeras dos cosas a hacer. Pero una funda, sobre todo, si tenéis que ver alguna funda, os pondré por aquí alguna recomendación, pero por ejemplo esta no es oficial de Nintendo, ya os lo digo, pero es perfecta para la Nintendo Switch OLED, ya que te viene aquí, por ejemplo, con esta gomita, aquí tiene otra gomita, aparte de eso tienes aquí para poner los juegos que quieras, luego tienes, por ejemplo, aquí una malla para, por ejemplo, llevar unos auriculares o llevar, por ejemplo, una batería extra. Y sobre todo, lo más importante, esto, ¿veis? Si hago así, no toca la Nintendo, no se escucha, se escucharía sino el clic clic del Joy-Con, pero ¿veis? O sea, realmente que proteja por aquí y sobre todo por las esquinas, porque nunca se nos caen las cosas así planas, siempre se nos caen así, ¿no? De lado, con lo cual yo creo que es de las primeras cosas que tendrías que hacer si te compras la Nintendo Switch. Y dicho esto, podéis contarme vuestra experiencia si tenéis la Nintendo Switch OLED. Realmente ya habéis visto mi experiencia, que es súper buena, quitando algunas cositas, pero bueno, siempre de todos los gadgets siempre habrá algo que no nos acabe de convencer, ¿no? Hay mejorías, por supuesto, en esta consola, pero yo creo que es una gran consola y sin duda es una consola a tener en cuenta. Depende de si no tienes ninguna o la tuya ya está muy vieja, ya es de las primeras y se te ha roto o lo que sea y quieres renovarla, o tienes una Lite y quieres tener otra un poquito más grande para otras situaciones. Así que ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.